Hola, ¿qué tal mis amigos? Aquí nuevamente saludándolos. Y hoy quiero hablar de las empresas multinivel. Yo creo que este es un punto que nos puede convenir a los que estamos trabajando en un tipo de empresas de estas. Les quiero comentar algunos puntos de vista personales y cosas que yo he observado en estas empresas, porque como yo les he comentado, yo trabajo en una empresa multinivel que es Herbalife. Y yo he notado algunos puntos, ese es mi punto personal de vista, cada quien tendrá sus propios puntos, pero me gustaría expresar lo que yo he visto, que finalmente son cuestiones que a veces nosotros nos ponemos ciertas barreras mentales para poder avanzar, y sería importante que nosotros lo razonáramos para que nosotros pudiéramos ver un poquito más allá de nuestros horizontes y eso nos permita el aguante necesario para lograr nuestros objetivos. Y precisamente por eso les quiero hablar de este punto. Eh, Hablando un poquito en cuanto a mi experiencia personal y de lo que yo he observado, a la mayoría de la gente que yo invito a que formen equipo junto conmigo, a lo mejor cometo un error al decirles que no es tan fácil. Pero déjenme les comento y aclararles este punto, que les digo que no es tan fácil, pero es por cuestión personal de cada individuo, porque la realidad es que la empresa nos pone la mesa servida, nos pone todo a nuestro alcance para que nosotros podamos lograr ciertos objetivos o las metas que nosotros queramos lograr. Pero la cuestión es, ¿por qué muchos no alcanzamos a lograr esas metas o por qué se nos hace tan difícil? La realidad es que la empresa no es difícil. Aquí los difíciles somos nosotros como individuos. ¿Por qué? Porque no enfrentamos la situación de que nosotros tenemos que mejorarnos a nosotros mismos, tenemos que aprender, tenemos que estudiar nuestra empresa, nuestro trabajo y cambiar un poquito nuestro chip. Y realmente el hacer nuestros cambios, eso es lo que nos complica nuestros asuntos, porque a veces no estamos tan dispuestos, o a veces se nos hace tan difícil pensar de una manera diferente a como siempre hemos pensado, o como nos han educado, o como nos han creado, que realmente sabemos que normalmente a nadie se nos educa para ser empresarios, para ser emprendedores. Realmente la mayoría de nosotros somos educados para ser empleados. Normalmente es lo que se habla siempre, se nos educa para eso. Entonces transformar nuestra mente a que nosotros somos emprendedores, a que nosotros vamos a ser empresarios, a cambiar muchas cuestiones mentales que tenemos, eso es lo que nos complica realmente el asunto. Y por eso yo les digo, no es fácil, pero no es fácil porque te tienes que pulir, porque seríamos como un diamante en bruto y tenemos que pasar por un proceso extremo para ser un diamante extraordinario y que brille. Entonces a veces eso es lo que nosotros no aguantamos o no estamos dispuestos a pasar esos procesos. Y por eso a veces como que alentamos el paso y ya vemos que podemos llegar, pero como no queremos pasar ese proceso, no hacemos lo que nosotros tenemos que hacer. Y eso es lo que a veces nos atora. Fíjense que ahorita yo estaba recordando una película que me gusta muchísimo. Eh, Nada más que no recuerdo bien el título, si es Camino a la Felicidad o Rumbo a la Felicidad, que es con Will Smith. Sí, me gustaría mucho que ustedes la vieran, pero la vieran en serio, porque también algo bien importante que nosotros tenemos que hacer para poder abriendo nuestro horizonte, nuestra visión, nuestra todo, es observar y razonar todo lo que vemos, todo lo que leemos. Entonces es bien importante que al ver esta película nosotros analicemos muchas cosas, como por ejemplo ahí se notan ciertas probaditas de lo que es la realidad de un emprendedor y de una persona que quiere cambiar el futuro de su vida para él y para su familia. Realmente es un proceso extraordinario el que este hombre pasa. No es fácil, nada fácil y casi normalmente nadie lo toleramos. Pero la cuestión es que nosotros no lo podemos tolerar en primera porque no nos estamos preparando día con día. Ese es uno. Y otra cuestión sumamente importante es que la realidad no tenemos en nuestra mente lo que nosotros queremos para nuestro futuro o cómo quisiéramos tener viviendo en un futuro a nuestra familia. Y eso es lo que no nos permite avanzar. Como dicen que lo que nuestra mente crea y cree, todo es realizable.
Pero ¿cómo vamos a realizar ciertas cosas si nosotros no tenemos nuestra meta fija hacia dónde vamos? Entonces ese es el problema principal, el que tenemos que brincar para que no se nos haga difícil. Por eso yo les comento, yo les digo es difícil, pero no porque la empresa sea difícil. Aquí los difíciles somos nosotros, porque no estamos dispuestos al aprendizaje, a pasar nuestro proceso. Y entender que tenemos que empezar desde abajo, es como ese diamante que les comento. Pues realmente tú puedes encontrar una piedrita nada más así, pero esa piedrita la puedes convertir en un diamante precioso. Entonces nosotros estamos en esas circunstancias. ¿Qué estás dispuesto a hacer para que el rumbo de tu vida cambie? Para que cambie también el rumbo de tu familia. ¿O qué estamos dispuestos a hacer? Porque yo estoy nuevamente en ese proceso de lograr ciertas metas, de lograr ciertos objetivos. Cada quien pone su límite y cada quien sabe hasta dónde quiere llegar. Esa es también cuestión personal, pero mientras lo tengamos bien claro, nosotros no nos vamos a detener y vamos a hacer lo que tengamos que hacer para lograrlo. En este caso sería mucho el estudiar en nuestra empresa, el leer mucho, la investigación sobre todo, el preguntar cuando no entendemos a lo mejor algo, eso nos ayudaría mucho a nuestro progreso. Como sería también otro ejemplo que les voy a poner, por ejemplo, si han notado en la construcción de una casa o cuando hacen edificios, si ustedes pueden percibir, o el que sabe de las construcciones, saben que los cimientos son los más tardados, porque los cimientos son los que les dan la forma a las casas o a los edificios, son los que deben de dar el soporte para aguantar el peso y también para la forma. Y de hecho los cimientos son los más importantes porque les repito, es el que va a dar el soporte para un edificio o para una casa, según las dimensiones que ésta tenga. Y es la que le va a dar la forma que tú quieres de tu casa o de los edificios que se van a construir. Los cimientos son los más importantes y de hecho si ustedes se dan cuenta, los cimientos son los más tardados en la construcción. Y de hecho los cimientos son los más costosos de toda la construcción. También si se dan cuenta ustedes cuando ya terminan de hacer los cimientos, realmente el hacer ya la casa o los edificios, todo eso es más rápido. Y yo he observado mucho porque por aquí por donde yo vivo hacen muchos edificios y de repente pues veo que están construyendo algo y sí se tardan algo, pero de repente ya levantaron los edificios. Como que de la noche a la mañana, porque eso ya es más fácil. Pero imagínense, ustedes pónganse en su cabeza suponiendo que están construyendo su casa. Los cimientos son los que les costaron más economía, más trabajo, más presupuesto y más espera. Pero en cuanto los terminan, su casa es levantada. Pero aquí lo que debemos de pensar, imagínate cuando ya está tu casa hecha de la forma que tú la quisiste, como tú la quisiste, con los adornos que quisiste, cuando ya la ves terminada. ¿Te imaginas qué satisfacción tan grande? Es exactamente lo mismo aquí en este trabajo. Los cimientos es lo más difícil, porque se tiene que pasar en un proceso de aprendizaje, como les comentaba al principio, de tener un cambio de mente, de mentalidad, de ya no ser empleados, sino ahora ser empresarios. Y por eso yo amo tanto esta empresa, porque a mí en lo personal, yo les he comentado que hace muchos años yo ya había hecho negocio, pero por razones personales lo dejé, que ahora me arrepiento mucho, pero pues finalmente todo pasa por algo y vamos a investigar el por qué y qué aprendí de estas cosas. Pero bueno, en base a esa experiencia que yo tuve, realmente yo estoy muy agradecida con la empresa porque realmente me enseñó muchos caminos y también entendí que la empresa me había enseñado a manejar un negocio y que también me había dado la oportunidad de tener una mentalidad empresarial. Después de haberlo dejado y de estar todo ese tiempo sin haber hecho el negocio, me di cuenta de todo lo que me había enseñado la empresa. Todo que me ha ayudado muchísimo a recuperarme, a hacer muchas cosas y que ahorita estoy haciendo nuevamente todas esas cosas. Pero también todo eso es gracias al aprendizaje que yo tuve en ese tiempo. Es sumamente importante ese aprendizaje y ahorita yo veo y deduzco, digo, qué bonito que si nosotros entendiéramos esta parte, que sí, el proceso no es nada fácil porque el cambio es difícil para todos. No hay persona que cuando tenga que hacer un cambio no le sea difícil. Pero finalmente
me di cuenta que qué importante es, es la educación que se nos da en estas empresas, porque les repito, nos enseña a tener una mentalidad empresarial. Entonces, precisamente por eso no es fácil. Fíjense que tengo en mente eh, una frase que decía mucho mi maestro de aquellos tiempos, que era Miguel Ángel Ojeda. Decía mucho que habíamos muchos necesitados. Y si ustedes pueden observar, hay demasiados necesitados. Pero decía que solo habían pocos merecedores. ¿Y por qué son pocos merecedores? Porque realmente quien se merece las cosas ese es el que hace la diferencia, es el que hace el trabajo, es el que se esfuerza, es el que pasa todos los contratiempos que tenga que pasar para merecer. Y a veces yo veo que no hemos hecho todas las cosas que tendríamos que hacer para merecer, pero ya porque iniciamos algo, creemos que ya nos merecemos todo. Y la realidad es que deberíamos de centrarnos un poquito. Ok, diste un primer paso, a lo mejor en aceptar, en emprender, en hacer el negocio, hacer muchas cosas. Ya diste el primer paso, eso es real, pero no es suficiente. Tienes que seguir el camino. Y muchos ya porque creen que ya van a ser empresarios, pero todavía ni siquiera hacen las cosas que tienen que hacer o los procesos que tienen que tener y creen que ya se merecen todo. Pero como la cuestión es que no nos llega de inmediato, porque las cosas nunca son así, ninguna empresa se ha construido de la noche a la mañana, es más, hasta el más mínimo negocio, cualquier comerciante, tú pregúntale, puso su negocio, no le dio sus ganancias ese mismo día que puso su negocio. Tuvo que hacer una labor para que se le aclientara su lugar, para que la gente lo conociera, tuvo que hacer muchas cosas. Las cosas no se dan de la noche a la mañana. Entonces, como no nos llegan esas cosas de la noche a la mañana, nos empezamos a frustrar, empezamos a culpar a todo el mundo, o ya creemos que no somos para ser empresarios, o que no tenemos la posibilidad, o que no tenemos la habilidad. Todas esas cuestiones mentales son las que nos llegan a la cabeza cuando no tenemos los resultados de inmediato. Y eso nos lleva a la frustración. Y vivimos en una queja constante debido a esa frustración. Pero yo me pregunto, en lugar de vivir en la queja, en lugar de sentirnos tristes, en lugar de sentirnos que no podemos lograr ciertas cosas, ¿por qué no nos ponemos a pensar y por qué no llegamos a la conclusión de que realmente no hemos estado dispuestos al aprendizaje, a la acción y a ser firmes para afrontar todas las cosas que se nos vengan para nuestros cambios? ¿Por qué no razonamos todas esas cosas para saber que tenemos que pasar por todo esto para llegar a nuestro objetivo? Porque acuérdense que todas esas cosas que vamos viviendo día con día son los que nos dan la grandeza, son los que nos dan la sabiduría. Si nosotros no pasamos ese proceso, ¿cómo vamos a valorar las cosas cuando lleguen? ¿Cómo las vamos a poder manejar cuando lleguen? Ponemos el ejemplo de personas que se les ha llegado una herencia. Pero si ellos no están preparados mentalmente y les llegó esa herencia de la noche a la mañana, si ellos no están preparados mentalmente, así como les llega esa herencia desaparece. Y realmente es extraordinario cuando nosotros tenemos ese proceso porque nosotros sabemos valorar, nosotros sabemos cuidar nuestra economía, sabemos cuidar de todas las cosas que nos lleguen. Pero también es bien importante que nosotros tengamos ese proceso porque cuando nosotros nos estamos metiendo en una cuestión empresarial y como en este caso es el multinivel, nosotros tenemos que convivir con gente, porque esto es lo bonito de esta empresa, que nos enseña tantas cosas como el liderazgo, nos enseña a ser empresarios, nos enseña a trabajar nuestras emociones. Y finalmente, como uno de esos puntos es el liderazgo, nos enseña a trabajar con la gente. Pero si nosotros no pasamos cierto proceso, ¿cómo podríamos entender a la gente para poderla manejar? ¿Cómo podríamos ayudarlos a transformarlos cuando pueden venir desde abajo si nosotros mismos no nos hemos transformado? ¿Cómo podríamos ayudar a alguien
si tú no has pasado ese proceso para poder entender a las personas. Finalmente es el rasgo de liderazgo que se nos da aquí en la empresa. Imagínense cuando nosotros logramos entender todas esas cosas, ¿qué no podríamos lograr? ¿Qué no podríamos hacer o qué no podríamos aguantar? Porque realmente cuando ya tenemos ese aguante, aunque pasemos muchísimas cosas, nosotros nos podemos levantar más fácilmente. O aunque te caigas miles de veces, como hemos sabido de muchos empresarios, que se han caído muchas veces, han perdido sus negocios, se han quedado sin nada, pero ese no es el problema, porque realmente lo perdieron todo, pero por toda la sabiduría que adquirieron en su caminar, eso les permite volverse a levantar y irse nuevamente para arriba. Pero eso, todo eso se nota el conocimiento que adquirieron en su caminar. Precisamente por eso luego no nos debemos de quejar de todas las cosas que pasamos, porque acuérdense que todo es un aprendizaje. Todo es un aprendizaje que nos da un valor agregado a nuestra persona, porque nos da ese valor para poder enfrentar todas las situaciones que se nos vengan. Porque no es cierto que cuando nosotros no estamos preparados, que es lo que me pasó a mí, cuando nosotros no estamos preparados, no es verdad que soltamos las cosas bien fácilmente. Lo mío fue cuestión emocional, pero finalmente como yo tuve este proceso, al momento de yo reaccionar a estas cuestiones, que ahorita es el momento que lo estoy reaccionando, estoy intentando levantarme de nuevo, pero todo eso es gracias al conocimiento que yo ya traía. Y la verdad que aunque me sigue pasando una tras otra, créanme que me he mantenido de pie trabajando. Y eso es lo que me ha hecho valorar todavía más lo que nos ha ofrecido esta empresa. Porque esta empresa te ofrece mucho para que logres tantas cosas. Y si tú logras superar, porque la empresa es como el inicio de tu transformación para ser una persona empresarial. Y el día de mañana, si nosotros nos mantenemos y nos sostenemos en el aprendizaje, nos podríamos ver como muchos de los grandes que vemos en televisión, como el dueño de Electra, como el dueño de Electra. Estaba escuchando no sé mucho, un podcast de él con el oso Traba, y me impresionó mucho este señor, que es el señor Salinas Pliego, que sabemos que es dueño de Electra, dueño de Banco Azteca, y por lo que le estuve escuchando, es dueño de muchas otras empresas y hace muchísimas otras inversiones. Pero imagínense el conocimiento que ya adquirió él como para manejar tantas empresas. Imagínense lo bonito que es esta empresa multinivel, que yo estoy enamorada de Herbalife, que nos enseña a trabajar con muchísima gente. Si nosotros lo logramos, imagínense que no podríamos hacer. Entonces nosotros, si empezáramos a razonar un poquito esa situación, en lugar de estar en una queja constante, deberíamos de ver el futuro prometedor que nos espera. A nosotros estar en un aprendizaje constante. En otro mismo podcast de este señor, también una vez comentaba que él se quedó en la ruina total de Electra, que llegó el momento que ni siquiera podía hacer sus pagos. Pero él maquinó las cosas como para que todo se volviera a ajustar. Pero imagínense todo ese conocimiento y esa sabiduría que nos los da. Todo el aguante y todo el aprendizaje que tenemos durante todo el tiempo de cimentación. Entonces, ¿por qué nos estamos quejando cuando la realidad es que no estamos viviendo casi nada? Y finalmente, por mi propia experiencia, yo les puedo compartir que lo ideal sería que en lugar de vivir en una queja constante y estar en la frustración constante, deberíamos de agarrar fuerza, y yo se los doy esto como un consejo por mi propia vivencia, que lo ideal sería que pasemos lo que pasemos, estemos aprendiendo constantemente y seguir adelante. Eso sería lo ideal para todos, porque tarde o temprano los frutos llegarán. Yo siempre tenía esa frase que les decía a mi gente de aquel tiempo. Yo les decía, es que yo estoy plenamente convencida que todo trabajo siempre es recompensado de alguna u otra manera. Siempre el trabajo es recompensado, siempre. Entonces, ¿por qué vivimos en una queja? En lugar de estar entendiendo que es un aprendizaje y que nos vamos a hacer más poderosos, pasemos lo que pasemos.
Si nosotros entendemos eso en ese proceso, de verdad que no desperdiciaríamos tanto tiempo. Yo luego comento, de todos modos, si vivimos en una queja no vamos a lograr nada y más nos vamos a derrumbar. Pero más sin en cambio, aunque vivamos ciertas circunstancias y tenemos el aguante y la sabiduría de seguir adelante, pues a lo mejor vamos a seguir sufriendo por lo que nos pasa, pero en otras condiciones. Yo creo que eso es mucho mejor, mucho mejor. Y eso es lo que me ha hecho arrepentirme, porque yo digo, pues haya vivido lo que haya vivido, finalmente al día de hoy sigo viviendo, pero ahora sigo viviendo en unas condiciones que me tengo que levantar desde más abajo del piso. Entonces, si yo hubiera visto las cosas de otra forma, pues las circunstancias fueran diferentes. Pero pues no pasa nada, lo tomo nuevamente como un aprendizaje y lo tomo ahora como una fortaleza, y es precisamente eso es a lo que les estoy invitando, a que, a que estudien, a que vean qué es lo que pueden hacer para su bienestar y para su bien vivir, porque esta empresa es maravillosa. Y estamos en una empresa que dignifica muchísimo, porque los que estamos dentro de la empresa hemos visto la transformación de muchísima gente, y eso nos debería de motivar, que nosotros podemos cambiarle la vida a mucha gente gracias a tu fortaleza. Yo observo luego en las capacitaciones, cuando reconocen a las personas que logran cierto objetivo, les veo su emoción, les veo su transformación de cuando llegaron por primera vez a una oficina. Y de verdad que, por ejemplo, hoy observé a estas personas y yo digo, no manches, estamos en una empresa súper maravillosa que ayuda a la transformación de las personas, que nos da otro nivel de vida. Imagínense, nosotros estamos en esta empresa que podemos hacer eso con mucha gente, ayudarles a transformar su vida. ¡Qué maravilla! Es una maravilla en el lugar donde nos encontramos, porque aparte que es un negocio extraordinario, con muchas recompensas y con muchos aprendizajes, también estamos en una empresa que nos ayuda a cuidar nuestra salud, nos enseña a cuidar nuestro cuerpo, nos enseña a nutrirnos, nos enseña a alimentarnos. ¿Qué más queremos? ¿Por qué vivimos en una queja cuando estamos en un lugar maravilloso? Pero que todo depende de nosotros, que agarremos al toro por los cuernos y decidir qué es lo que queremos hacer para nuestro futuro. Y valorar todo nuestro proceso, porque todo ese proceso, créanme que conforme va pasando cierto proceso negativo en nuestra vida, cuando lo superamos, de verdad que es otra cuestión, es otro mundo. Entonces por eso yo les pido que no caigan en esa frustración de que a veces no logramos ciertas cosas. Lo único que deberíamos de entender es que a lo mejor nos hace falta más aprender, nos hace falta más hacer enseñables, nos hace falta a tener un rasgo de humildad para lograr hacer las cosas que tengamos que hacer. Como por ejemplo, si a ti te da vergüenza o te da miedo volantear a las personas, supéralo y hazlo, porque eso es lo que tú tienes que hacer. Por ejemplo, yo volanteo sin pena alguna, ¿eh? No me preocupa lo que me digan, lo que no me digan, yo volanteo. De hecho, hasta cuando me dicen que no y no me quieren aceptar mi volantito, yo de todos modos les digo gracias, que tengan bonito día. Porque finalmente el darle yo un volante a una persona es la oportunidad para esa persona de transformación. Todo depende de esa persona, pero yo estoy poniendo mi granito de arena al estarles dando un volante. Estoy poniendo mi granito de arena. Cada quien decide qué oportunidad tomar o qué oportunidad no tomar. Cada quien lo decide. Pero tú que estás en esta posición, tú sabes lo que puedes hacer por una persona que sí acepte tu volante y que acepte escuchar el mensaje que tú les llevas. Pero si tú te quedas con tu miedo, tu vergüenza de no volantear, ay, ¿cómo me van a ver a mí volanteando? Imagínate. Justo la película que les mencioné al principio de El Camino a la Felicidad, este señor tuvo que pasar lo impensable para lograr lo que logró. Y lo hizo.
De hecho, hasta los trataban, los que les daban sus clases y todo eso, lo trataban de, tráeme esto, tráeme mi café, tráeme esto, y él estaba en un servicio total. Porque él aceptó ese servicio y lo hacía, no sé si con gusto, pero lo hacía de buena manera. ¿Por qué lo aceptaba? En lugar de estar pensando, ay, ¿por qué me mandan a mí o por qué lo tengo que hacer? Eso a mí no me corresponde, no. Él se hizo servicial, pero todas esas cuestiones de servicio y todo lo que tuvo que tolerar lo aguantó por una razón. La razón era que él quería lograr cierto objetivo y lo tenía bien claro. Aparte de que lo tenía bien claro, tenía esa firme convicción de lograrlo. Y por eso no le importaba si lo mandaban por un café, si lo mandaban a entregar unos documentos, no le importaba. Es más, estoy segura que ni siquiera lo pensaba. Lo tomaba como parte de su proceso para llegar al lugar donde quería llegar. Está bien interesante esa película, de verdad, véanla. De seguro ya muchos la vieron, pero recomiendo que la vuelvan a ver y la analicen y la razonen para que entiendan el proceso que nosotros tenemos que pasar y ya no nos quejemos. Y que tampoco nos frustremos. Y que entendamos que nuestro avance es según nuestros cambios que hagamos o nuestras fortalezas que tengamos. Pues finalmente eso es lo que yo les quería compartir. Hagamos, hagámonos merecedores de las cosas. Merezcamos para ganar. Merezcamos. No seamos de las partes de los necesitados. Hagamos cosas para merecer. Y Dios es tan grande que les repito, su trabajo siempre va a ser recompensado. Y estamos en una empresa donde estamos llevando a la gente salud, donde les estamos llevando a la gente una oportunidad de una mejor calidad de vida económica. Porque aquí sabemos que ese va a ser otro punto que les voy a tratar después con ustedes. Aquí sabemos que hay muchas formas de ganar dinero aquí en la empresa. Es más, hay tantas formas de ganar dinero en la empresa que tú decides en qué nivel te quieres quedar. Como un simple vendedor o como un gran empresario. Cualquiera de esas formas está bien si es tu decisión y si es lo que tú quieres. Cualquiera de esas formas son extraordinarias. Pero la empresa te da la oportunidad de que tú tengas un modo de ganar ingresos y de irte hasta lo extraordinario. Y eso es a lo que nosotros estamos invitando a la gente. Por eso que no te dé vergüenza volantear, que no te dé vergüenza decirle a la gente lo que tú estás haciendo. No, porque estás haciendo una labor bien bonita donde puedes transformar a la gente, donde puedes ayudar a la gente que no tiene una dirección, donde puedes ayudar a la gente donde no tiene una buena calidad de vida económica. Hay mucha gente, como fue mi caso en aquel tiempo, hay mucha gente que no ve una oportunidad o no sabe ni cómo ni por dónde. Pero gracias a que tú volanteas, gracias a que tú hablas con las personas, puedes darles esa oportunidad. Imagínate qué labor tan bonita tienes y que tú no lo hagas con esa entereza, con esa firmeza, con ese afán de ayudar a otras personas. De verdad que sería increíble. Pero ¿sabes qué es algo bonito de esto? Que tú por ayudar a muchas personas te estás ayudando a ti mismo. Porque al momento de ayudar a muchas personas, a ti se te recompensa. Primera, con nuestro Dios que está viendo que estás haciendo algo por alguien más. Y segunda, la empresa te recompensa económicamente por hacer esa labor. Imagínate qué maravilloso. Bueno, pues espero que haya quedado claro el punto que les quería dar el día de hoy y que quede bien claro que tenemos que ser merecedores de las cosas. Aprendamos mucho, estudiemos mucho y estemos dispuestos a hacer los cambios necesarios que tengamos que hacer. Hasta la próxima. Ayúdenme a compartir este video si a ustedes les gustó la información, si creen que esta información les puede ayudar a otras personas, ayúdenme a compartirlo para que llegue a más personas. Y muchas gracias también por su apoyo, gracias por verme, gracias por su like que le ponen al canal. Les agradezco infinitamente, porque es esto de mi canal de YouTube
es otra de las cosas que yo estoy haciendo para marcar la diferencia. Les agradezco mucho que me apoyen. Hasta la próxima.